Juan Alberto Useche, siervo de Jesucristo. Vamos a hablar hoy sobre el anticristo y el falso profeta. El apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, el libro de las revelaciones, se encontraba desterrado en la isla de Patmos que queda en el Mediterráneo. Estaba desterrado allí por causa del testimonio que tenía, porque él predicaba a Jesucristo muerto y resucitado, predicaba la salvación, y el Imperio Romano lo desterró a esa isla. Estando allí, ya anciano, viejo, solo, sin familia, el Señor Jesucristo mismo se le presentó. Juan dice que lo vio su cara y sus ojos eran como de fuego y su rostro resplandecía como el sol al mediodía, que tenía en el pecho un cinto de oro, que sus pies eran como bronce bruñido. Y el mismo Jesucristo le dio unas revelaciones asombrosas al apóstol Juan, que estaba desterrado, como dije, en la isla de Patmos. Él escribió esas revelaciones en el Apocalipsis, en el libro de las revelaciones. Y entre las cosas que Juan vio surgir dos bestias. Él estaba parado en la arena del mar y vio surgir del mar una bestia. Y también vio surgir otra bestia de la tierra. La bestia que vio el apóstol Juan surgir del mar tenía un aspecto impresionante. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, su boca como de león, sus pies como de oso y el aspecto de un leopardo. Y tenía 10 cuernos. Ahora, ¿qué representan esas 7 cabezas? ¿Qué representan esos 10 cuernos? ¿Qué representan los pies de oso? ¿Qué nos dice el aspecto de leopardo? ¿Y qué nos dice que tenga la boca como león? ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, la Biblia no es de interpretación privada, o sea, que no es como yo la interprete, que no es como la interprete este evangelista o aquel otro, o como la interprete este pastor o aquel otro pastor, u otra persona cualquiera. No es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí misma. Es el único libro que tiene esa característica, que ella misma responde a sus preguntas. Entonces, para responder a esas preguntas, ¿qué representa cada una de ellas? Tenemos que buscar la respuesta en la misma Biblia. La cabeza, la boca como de león representa el imperio babilónico. Los pies de oso representan al imperio medo-persa. Y los pies de oso, ya dije que representa al imperio medo-persa. El cuerpo como de leopardo representa al imperio griego. Y los 10 cuernos representan al imperio romano. Eso lo sabemos por la misma Biblia, porque en Daniel 7:3, Daniel vio una visión de 4 bestias. Y la primera bestia que vio tenía aspecto de león y alas de águila. La segunda bestia que vio era como un oso que se levantaba más de un lado que el otro. La tercera bestia tenía un aspecto de leopardo. Y la cuarta bestia era terrible en gran manera, su aspecto, y tenía 10 cuernos. Después la historia nos dice que esos imperios vinieron. Cuando Daniel escribió eso, cuando Daniel vio esas visiones, el imperio existente, reinante, era el imperio babilónico. Después vino el imperio griego, luego vino el imperio medo-persa, luego vino el imperio griego, y luego vino el imperio romano, y por último vendrá el anticristo, que son los 10 cuernos. Los 10 cuernos representan al imperio romano. Entonces por eso sabemos que la boca de león que tenía la bestia que vio Juan, esa boca de león representa al imperio babilónico. Que los pies de oso representan al imperio medo-persa. Que el aspecto de leopardo
significa el imperio griego y los 10 cuernos el imperio romano. Entonces, quiere decir que esos reyes, esos faraones, esos gobernadores van a resucitar y van a venir. No, no significa eso. La respuesta la encontramos en la misma Biblia, porque la Biblia no es interpretación privada, sino que la Biblia se responde a sí misma. El apóstol Pablo dice que nosotros, en el libro de los Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, no tenemos lucha contra personas. Nuestra lucha no es contra otras personas. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, esa es nuestra lucha. O sea, que existe un mundo espiritual de tinieblas con la cual es nuestra lucha y que están luchando contra nosotros. Estamos en medio de una guerra espiritual. Y el mismo profeta Daniel también nos da en su libro, en el capítulo 7, él estaba orando y ayunando durante 21 días, Y se le presentó un ser que él lo describe como ojo de fuego y su cara resplandecía como el sol, y le dijo que la respuesta a sus oraciones, había salido del cielo el mismo día que él se aprestó, que él se preparó para orar, que él empezó a orar, pero que el príncipe de Persia lo detuvo durante 21 días. Entonces ahí nos habla de una guerra espiritual, porque todos los reinados, todas las presidencias, todos los primeros ministros, el jefe de las tinieblas les asigna un príncipe o un gobernador o una potestad para que traten de dominarlo y gobernarlo y hagan el mal. Es una guerra espiritual. Entonces, lo que vemos en esa bestia que el apóstol Juan viene del mar es que el anticristo no viene solo, sino que viene junto con un equipo de las tinieblas, un equipo siniestro, porque lo que van a venir son esos seres espirituales malignos que gobernaban esos imperios. Van a venir junto con él. Y los 10 cuernos representan 10 reyes que todavía no han venido y van a venir junto con el anticristo. Eso le fue revelado al apóstol Juan en el Apocalipsis, que eso representa esos 7 cuernos. Las 7 cabezas, ¿qué representan las 7 cabezas? ¿Qué significa que esa bestia tenga 7 cabezas? Eso significa reinos. Son 7 cabezas. Entonces, 5 reinos han venido. Uno es y otro está por venir y durará poco tiempo. Eso le fue revelado al apóstol Juan. ¿Cuáles son esos 5 reinos que ya vinieron? Bueno, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio griego, y el imperio medo-persa. Y el que era el imperio romano, porque en ese momento que estaba Juan escribiendo y recibiendo esa revelación, quien mandaba, quien gobernaba era el imperio romano. Y uno que va a venir y dura poco tiempo es el imperio del anticristo. Entonces eso es lo que representa esa bestia, lo que nos dice esa bestia que surge del mar, que vio Juan surgir. Que el anticristo no va a venir solo, que el anticristo no va a venir con todo un equipo siniestro. Eso va a ser terrible. ¿Y cuál de los cuernos es el anticristo? No, el anticristo no es ninguno de los cuernos, porque eso le fue revelado a Daniel en el capítulo 7 del libro de Daniel. Él estaba mirando la bestia y los 10 cuernos y vio surgir un cuerno pequeño de entre los 10 cuernos, y ese cuerno derribó a 3 cuernos. Y le fue dado a ese cuerno pequeño boca como de hombre, ojos como de hombre, y hablaba grandes cosas y hablaba contra el Altísimo y contra sus santos. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Entonces él va a venir con todo ese equipo a hacer su obra de maldad. En cambio, la bestia que vio Juan, que surgía de la tierra, era muy diferente. Tenía cuernos como de carnero. O sea, él va a venir, pero hablaba como el dragón. O sea, él va a venir con un aspecto
de hombre bueno, de persona buena, porque además le va a ser dado poder para que haga descender fuego del cielo y haga milagros y haga portentos. ¿Ya? Y con eso va a engañar a los moradores de la tierra, va a engañar a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y va a exigir que adoren a la bestia. Va a mandar que los hombres se hagan una imagen de la bestia, una imagen del anticristo, ¿verdad? Y que la adoren, que adoren esa imagen. Y le va a ser dado poder para que le dé vida a la imagen y mate a quienes no adoren al anticristo. Eso es algo tenebroso que no se sabe exactamente cómo va a ser eso, ¿verdad? Pero le va a ser dado ese poder, un poder engañoso, un poder engañoso. Entonces ellos vienen a hacer el mismo trabajo, el trabajo para las tinieblas, el trabajo para el dragón, para Satanás, que el Señor lo reprenda. Ese anticristo va a gobernar durante 7 años, porque él va a lograr que se firme un tratado de paz entre Israel y sus enemigos, las naciones que lo rodean, sus enemigos. ¿Ya? El que va a lograr que se firme ese pacto es el anticristo. Así que cuando veamos o vean que al fin se firme ese pacto, porque tienen años tratando de firmarlo, actualmente en el de 2019 están tratando de firmarlo, pero no lo han logrado. Cuando veamos que se firme ese pacto, el principal arquitecto de ese pacto, el que va a lograr que ese pacto se firme, es el anticristo. Ahí sabemos que es el anticristo. Porque el anticristo vendrá antes de Cristo. Esto nos lo dice el apóstol Pablo. Los primeros cristianos estaban pensando que el regreso de Jesucristo era inminente y ya cercano, era cuestión de muy poquitos años. Entonces les envía una carta diciéndoles que nadie los engañe sobre nuestra reunión con el Señor en los aires, que nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo, sin que antes se manifieste la apostasía y el anticristo, el hombre de pecado, el cual se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea que el anticristo va a exigir que lo adoren, que lo adoren. Cuando los judíos no lo adoren, los empezará a perseguir y luego perseguirá también a los cristianos. Muchos van a ser muertos y millones se van a salvar de la tribulación, porque hay formas para salvarse de la persecución del anticristo. Entonces el apóstol Pablo nos dice que para que Cristo venga, antes se manifiesta la apostasía. Bueno, la apostasía ya está en camino, se está formando una religión mundial donde ahí van a caber los ateos, van a caber los incrédulos, van a caber los que no creen en Jesucristo, van a caber los que creen en brujos, los que creen en dioses falsos. Todo ese gentío se va a reunir y va a formar una religión falsa, ¿ya? Y va a tener millones y millones de seguidores, millones y millones de seguidores. Esa religión falsa va a apoyar al anticristo, va a ser un instrumento para el anticristo, para su poder de dominación. Entonces el anticristo va a dominar el mundo durante 7 años. Los primeros 3 años y medio se va a presentar como un político que va a lograr la paz, un hombre de paz, un hombre que resuelve problemas, porque el anticristo y la bestia vienen a satisfacer 2 deseos humanos, 2 deseos que no tienen que ver con Dios. Millones de personas anhelan un líder político que le resuelva sus problemas, que resuelva los problemas de su país. No confían en Dios, sino en un líder político. No ponen sus esperanzas en Dios. No le piden consejo a Dios, a Yahweh, el que era, el que es, el que ha de venir, el Dios y Padre Jesucristo, el Dios del Padre nuestro. No ponen su confianza en Él, sino que ponen su confianza en políticos, en líderes políticos. Quieren que venga un líder político que ese sí le va a resolver todos sus problemas. Y el otro anhelo de millones de personas es que venga un líder religioso, que les enseñe la verdad, porque ellos no creen en la verdad, ellos no creen en Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero ellos no creen. Entonces están esperando a un falso Mesías o que aparezca un ser con superpoderes. Entonces ese falso profeta va a tener superpoderes, ¿verdad? Y millones van a creer. Entonces es ese doble engaño, el anhelo. Vienen a satisfacer el anticristo, el anhelo de un líder político que tiene millones de personas y el anhelo de un líder religioso, los que no aceptan a Jesucristo. Entonces, por medio de esos 2 engaños, va a someter
todo el planeta y por medio de la guerra, porque el hombre va a ser un militar con una estrategia asombrosa. Se va a hacer, dice la palabra de Dios, que se va a hacer de fortalezas inexpugnables. Que el Dios de sus padres no seguirá al Dios de sus padres y que no hará caso del amor de las mujeres. Va a dominar todo el mundo, pero su final será la derrota. Jesucristo mismo lo va a derrotar. Y él, el anticristo y el falso profeta serán lanzados en el lago de fuego junto con todos los que lo adoraron y se pusieron la marca del anticristo en la frente o en la mano. Porque el anticristo va a exigir que toda persona se coloque una marca en la frente o en su mano, ¿ya? Y el que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Eso va a ser algo desastroso, algo difícil, algo problemático, ¿verdad? Muchos se van a someter ante esas situaciones, ante esa presión tan bestial, pero otros no van a aceptar la marca de la bestia. La misma palabra nos dice, porque hay una escena donde aparecen los decapitados porque no aceptaron, en el mismo Apocalipsis, los que no aceptaron la marca de la bestia y fueron decapitados. Pero al final Jesucristo triunfará y reinaremos con él 1000 años, 1000 años. Y luego viene la eternidad. Eso es lo que te espera a ti. A ti te espera reinar con Jesucristo 1000 años, 1000 años. Y luego viene la eternidad. Ese es tu futuro, tú que crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, como tu único y suficiente Señor y Salvador. Tú que crees que Él murió por tus pecados y murió por los míos y que te lavó con su sangre tus pecados, así como me lavó de los míos. Voy a orar por todas aquellas personas que están viendo o oyendo este video. Padre Celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos y te alabamos, porque tú nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes que el mundo fuese. Te vengo a pedir, Señor, por todas las personas que ven o oyen este video. Oh Señor, sánalos de todas sus enfermedades, Señor. Sánalos de su cerebro, de su corazón, de su hígado, de su próstata, de sus vísceras. Quita todo tumor, Señor, todo quiste. Sánalos, Señor, de los huesos, de los músculos, de las coyunturas. Oh Señor, y te ruego que eches fuera todo espíritu maligno que los esté perturbando. Te pido, Señor, que rompas toda atadura del maligno, que quites toda venda que el enemigo haya colocado para ellos. Nos vemos en el próximo video.